estabas negociando con la parte baja tuya. Sí. Y a mí me pasa así también. Como que había Total. una narrativa que la vi, una teoría que decía que las almas regresivas encarnaron aquí de Marte, Sí, sí. pero, pero las almas hebreas ya estaban acá. Esto lo vi hace tiempo, que las almas regresivas de Marte eran left brain o del cerebro izquierdo. Ujú. Hubo un clash. Hay estudios que demuestran que la guerra comenzó a aparecer con pueblos donde predominaba el cerebro izquierdo. Entonces Israel no es una nación política, no tiene nada que ver con los que hoy se llaman israelíes. Yo pienso que la verdadera guerra es la que se libra en el inconsciente del ser humano y la vivimos cada uno. Es la guerra con pasiones, con pensamientos, muchas veces de ignorancia, ¿no? De desesperación, y es ahí donde caemos, en el campo de sangre. El otro día vi que la palabra Neurolink, que es el proyecto de Elon Musk, en griego vale 666. Por ejemplo, lo que está detrás de la singularidad tecnológica, eso es un espíritu. Y siguen queriendo pues dominar tanto al ser humano como a las naciones y hacerlas vehículos de sus empresas. Pues el tema que comentó Pablo, la verdad es que está muy interesante, porque es verdad que últimamente yo estoy viendo mucha tralla por lo de la guerra de Israel y Palestina. Y claro, hay mucha propaganda, pero como la que siempre se ha metido. O sea, siempre tiene que haber dos bandos enfrentados. Y el problema es que la gente no ve que con eso se distrae a las personas. Por ejemplo, cuando estuve en Galicia, no hubo una manifestación en contra de Israel por lo de Palestina. Perdón. Primero, porque eso no vale para nada. Segundo, no va a la raíz del problema, porque los que fomentan esas guerras son los que están en la cúspide de la pirámide y no son ni los palestinos o los israelíes, que no es lo mismo que israelita, esa es otra Ujú. cuestión. Y aparte que también hay pues, espíritus en el inconsciente humano que están operando, ¿no? Los viejos príncipes, ¿no? Las viejas energías adámicas caídas. Hasta que no se incida en todo eso, las guerras seguirán siendo un problema. Pero vamos, es que lo vemos en todos los ámbitos. Cuando no es eso, pues es la lucha de ricos y pobres, de negros y blancos, de amarillos y aceitunos. O sea, siempre es un pretexto. Izquierda y derecha. Claro, izquierda y derecha. Entonces, el problema es la división, el Correcto. problema es el odio, y eso es lo que la gente no ve. Había gente que se enfadaba conmigo en la universidad porque yo decía que el ir a una manifestación contra la guerra y hacer las cosas que hacen muchos es otra guerra, ¿no? Yo que sé, insultar o odiar, ¿no? O quemar, yo que sé, banderas. Todo eso son manifestaciones de violencia. Hoy en día hay muchos que se piensan que por odiar a Trump y criticar a Trump todos los días, porque están del lado del bien. Te estás metiendo en una posición que es exactamente idéntica que la de los políticos. El criticar por criticar, atacar por atacar. Rebelde sin causas. Sí, sí. Yo pienso que la verdadera guerra es la que se libra en el inconsciente del ser humano y la vivimos cada uno. Entonces, todo lo que se manifiesta afuera, en cierto sentido, va a desencadenar aspectos que tú no has trabajado. Entonces, claro, si una persona no se ha trabajado, pues siempre va a encontrar a alguien a quien odiar o a un bando al que apoyar, una política que seguir, una ideología, ya sea religiosa o político-social, económica, a la que aferrarse, pero no ve sus puntos ciegos, que son sus propias debilidades, sus propios miedos, sus corazas, las resistencias psicológicas, que es de lo que hablaba antes con María, ¿no? Hay muchas autojustificaciones, ¿no? No, es que
como pues, Trump es un capitalista de mierda, como dicen muchos, pues hay que criticarle a saco, ¿no? Pero luego ellos van y hacen cosas parecidas a las que hace pues, el capitalismo. Luego se van al McDonald's, o yo que sé, apoyan al comunismo. O sea, si no es en un bando, es en otro. Correcto. Y el problema es el río de energía negativa que no ven y que les come por dentro. En general, nos come a todos. A mí también hay cosas que me sacan de quicio, ¿no? Pero bueno, procuro calmarme. Hay veces que incluso parece que te quieren provocar. Me acuerdo que viajando a Cantabria, me metí por una carretera secundaria y bueno, fui prestando atención para ver la salida que tenía que tomar. Y ahí en esas carreteras tú no tienes por qué ir a más de 80. El límite está entre 80 y 100. Y yo iba como a 85. Pues nada, se me pegó un tío atrás y casi me da. Y él quería que yo acelerase. Pero a mí eso no me gusta. A mí no me gusta que me fuercen. Entonces yo pues me puse a mi ritmo. Y claro, él no tenía el valor de adelantar porque había una línea continua. No se podía. Claro. Pero luego me adelantó por la derecha, cosa que está prohibido y además es peligroso. Y me empezó a insultar, a decir todo eso, bajó la ventanilla. Yo no le hice ni caso, ¿no? Pero sí que había una tendencia interna a De reaccionar. regresarle. Yo estaba sufriendo de ansiedad cuando conducía en tráfico acá en Londres y me costó, dije, o dejo de conducir o, o aprendo a navegar esta emoción y a controlarme, porque uf, me ponía eh, hasta que fui como usándolo como comentaste ahora, o alguien comentó en el chat que como un trabajo, ¿no? Como trabajo interior. Entonces lo empecé a tomar como trabajo interior y a mirar la emocionalidad que me causaba, los insultos que te dan. Está muy mal ahorita el tráfico en Londres y la gente Claro. que como dices tú, quiere pasar por encima y te insultan, pero aguantar eso y sentir como esa pena, no, dicen una parte del SOAR que es que limpia, ¿no? Aguantarte una humillación y Sí, no sí. reaccionar. Eso es también lo que decía Bourdieu, ¿no? Que soportar las manifestaciones negativas de los demás es el mayor trabajo. Eso es lo que más puede hacer un ser humano. Que es también lo que dijo el maestro Yeshua, ¿no? Si te golpean en una mejilla, pon la otra. Por Pero el no, problema es que se entiende mal. La gente se piensa que tienes que ser tonto, dejar que te pisen, que hagan de ti lo que quieran, pero no es eso. Porque también hay que saber poner límites, ¿no? por supuesto. Entonces, hay veces que no tienes que reaccionar negativamente cuando alguien te insulta. Yo, por ejemplo, eso he aprendido a vigilarlo más, porque yo era muy reactivo antes. Y a veces era reactivo, pero no externamente, sino que me guardaba todo para mí y me llenaba de odio. Y eso te quema, eso te destroza. Sí, hay como que llevar esa emoción, esa energía, esa emoción como la ola que llega al borde y se pierde. Claro, hay que saber aprovechar el impulso. Es utilizar esa energía como un fuel, un combustible. Gurdjieff decía que las emociones son como un órgano de tubos. Entonces, si tú sabes utilizarlas en el momento adecuado, son como una armonía. Entonces, claro, hay momentos para utilizar el tritono, que es el intervalo diabólico que suena a rayos, pero no quiere decir que tú te identifiques. Por ejemplo, yo me puedo poner serio con alguien, pero no quiere decir que yo esté enfadado con esa persona. Ahí hay una diferencia que no todos saben ver, ¿no? Puedo jugar un papel, como en el teatro, ¿no? Alguien que finge estar enfadado, pero no está enfadado. Eso solo lo puedes hacer cuando tienes un dominio de las emociones y cuando has transformado mucha negatividad, ¿no?
Yo eso, por ejemplo, sí lo considero necesario para cuando alguien se sobrepasa o trata de burlarse de ti. Habrá que ponerle límites. No tienes por qué insultarle o sacudirle, pero sí ponerle el dedo en la llaga, ¿no? Saber soportar, ¿no?, el insulto, pero no reaccionar. Y luego saber cómo poner los límites. Esa sería la clave. El maestro interior nos lo enseña. Sí, sí, ¿no? Es la escucha interna lo que nos va guiando. Lo que pasa es que hay muchas veces que está opacada. Es como que tienes nubes y no lo escuchas, ¿no? No lo ves y es el personaje falso el que reacciona, el que se llena de pesar, el que cae en los vicios, ¿no?, o en las pasiones bajas, porque tiene tanto dolor y tanta confusión que ya no sabe cómo librarse del dolor. Entonces, a veces o reacciona negativamente o come algo que no debe. Ese es el problema, que tenemos pues, una legión de psiquismos o personalidades psíquicas que quieren hacer lo que creen que es adecuado para salir de una situación. En el tema de la guerra, por ejemplo, antes se olvidaba decir que ya antiguamente se hablaba de los sharim o los príncipes, que cuando alguien va a hacer algo importante, se ponen en el medio, le ponen obstáculos. Como por ejemplo el príncipe de Persia, que sale al paso del profeta Daniel y tiene que hacerle frente, ¿no? Y lo mismo con Ezequiel. Pero son los profetas los que tienen como una hueste de ángeles a su protección. O sea, que tienen que hacer frente o batalla a esos príncipes o entidades no humanas que tratan de generar accidentes o obstáculos y, por supuesto, también guerras para impedir que la luz crezca. Y eso siempre se ha dado, por ejemplo, en Oriente Medio. En Oriente Medio hemos tenido siempre las mayores guerras, desde los tiempos de Mesopotamia, las guerras asiro-babilónicas y ahora mismo, pues, claro, Israel y Palestina, pero que siempre ha estado así esa zona. Es que es una detrás de otra, no es que sea Israel o Palestina, es que ahí hay algo que no deja crecer a la luz, porque saben que hay muchas almas de potencial mesiánico que se encarnan en esas zonas. Entonces tienen que mantenerlas en estado de guerra, de odio, de división, y por eso las ideologías pues, operan a esos niveles, ¿no? Y todo esto se remonta o está ilustrado en las escrituras como lo de Jacob y Esaú, y Sí, como también. comentaba, desde antes de Jacob y Esaú. Claro, Caín mató a Abel, por ejemplo, ¿no? Hay una Mm. parte de la psique o del alma que guerrea contra el Jabel, que es el soplo, ¿no? No es que sean dos personas, es que eso es un código. Jabel es la conciencia, lo que te dice tu conciencia. Pero claro, hay mezcla en nuestra psique, que aunque tenga conciencia, pues hay una lucha. Entonces, solo la conciencia divina puede vencer el mal en ti, porque la conciencia humana, pues no. La conciencia adámica o Jabel, pues siempre tiende a ser asesinada por Caín, la parte carnal. En Y es, esa idea, cuando dice el que persiga a Caín será 70 veces, se refiere a que a una misericordia a esos espíritus que operan así, esperando a que transformen. y eso lo decía, se lo dijo el maestro a Pedro, ¿no?, que hay que perdonar 70 veces 7. Y que bueno, que también en el libro del Génesis, ¿no?, se dice que Caín fue expulsado de Adama y que sería también perseguido, ¿no? Y es por eso, porque hay una parte de nosotros que es cainita. Hay gente que tiene más, otras menos, pero la parte esa guerrera o salvaje, que es la que luego se manifiesta en Esaú, el hermano de Jacob, es la parte más,
animalesca o bestial. De hecho, se dice que en el vientre ya peleaban Jacob y Esaú, y que Esaú nació con pelos, era como pelirrojo, como medio bestia. Y claro, al ser el primogénito, lo cual es un código también, porque el primer impulso es el del cuerpo, el de la psique. Entonces, eso es el primogénito. Entonces es el que debe de recibir la bendición del padre. Pero Jacob se vistió de pieles para recibir la bendición de Isaac, o su padre. Y luego, claro, Esaú quiere vengarse, porque la primogenitura era suya. Entonces la quitó Jacob. Pero para callar a Esaú, le da un plato de legumbres, ¿no? De lentejas. Y la enseñanza cabalística detrás de eso es que al cuerpo o a la parte animal que tenemos, digamos que hay que saber engañarla muchas veces. Hay que darle también a veces un poquito de lo que quiere, pero no pasarse. Es como que darle un porcentaje al satán, pero sin que tome el control. Sí, Ahí hay mucha ahí hay un simbología. código grande. Mira que, bueno, yo estuve un tiempo muy aislado de cosas que me gustaban, como bailar, por ejemplo, pues siendo latino, la salsa, mover el cuerpo y las vueltas y la salsa. Ujú. Pero el espíritu me habló y me dijo como quien dice, saca, baila, que no hay nada malo, porque también, o sea, hay que hacer algo de lo de aquí, o sea, no todo el tiempo Claro, como... claro. Entonces, sí fui y bailé un rato y pues me dio como otra energía. Ujú. Sí, eso lo decía Gurdjieff, ¿no? Lo que hagas, hazlo conscientemente. Por ejemplo, una mujer que tenía sobrepeso estaba estudiando con uno de los grupos de Gurdjieff. Y bueno, la mujer esta se dio cuenta de que la cuestión no era dejar de comer lo que le gustaba, que eran pasteles, sino comer, pero conscientemente. Entonces, no dejó de comer pasteles, pero sí dejó de comer tanto por ansiedad, ¿eh? Cuando comía su pastel, se lo comía, pero consciente, disfrutando el momento y tampoco se sobrepasaba. Esa es la cuestión, que pues sí, el cuerpo puede tener antojos, ¿no? A mí, por ejemplo, ayer me surgió uno, ¿no? Muy curioso, porque me tomé un gazpacho con huevos duros. Entonces, el huevo no se debe mezclar con pan, pero después me quedó un poco de apetito y le dije, vale, ¿y quieres un poquito de pan? Pues te lo doy. Pero nada, me puse un poquito más de gazpacho con unas miguitas de pan y ya está. No me tomé un trozo de Como lo pan entero. narro, ¿Eh? estabas negociando con la parte baja tuya. Sí. Y a mí me pasa así también. Como que esa parte mental negocia con la parte carnal y dice, bueno, ya es tiempo de que hagamos un poquito. Claro, claro. Esa es la guerra de Jacob y Esaú. Lo malo es cuando entras con Caín, porque Caín siempre mata a Abel. Sí, sí, sí. Total. Se dice que lo mató en un campo que se llama Akeldama, el campo de sangre. Entonces, cuando tú entras en el campo de sangre, estás perdido, porque ya tienes todas las de perder. Pero hay una parte de nosotros que es invencible, que esa es la parte inteligente, la parte que comprende, la que tiene Binah. Cuando tienes Hokmah y Binah, sabiduría y comprensión, ahí ya conectas con Da'at. Y ese Da'at es la conciencia. Y si es la conciencia elevada, Da'at León, pues mucho más. ¿En Tifera alcanzamos a unir esos dos o no? No, estamos en Hot y... Tiferet es cuando tú te reconoces, cuando reconoces que hay algo en ti Sí. que es armonía, que es belleza. Entonces tienes que reconocer tanto Geburah como Gesed. Ujú. Es otra fase. Primero viene Jokmah y Binah, que se unen Da'at, y una vez ya tienes eso activado, entonces sí que puedes entrar a Tiferet. Pero, Ok, eh, pensé que iba ascendiendo desde Hot y... No, primero viene Binah y Jochma, que primero da el viene, Da'at.
Tú ten en cuenta que en Tiferet hay una conexión con 8 radios. Sí. Eh, Porque hay un radio que va de Tiferet a Jokma, Tiferet a Binah, Tiferet Geset, Tiferet Geburah. Entonces, claro, en Tiferet tú tienes conciencia ya de Jokma, Binah, porque es que es imposible que tú puedas acceder a Tiferet si no tienes esas esferas. Porque en realidad Tiferet es una esfera central que está uniendo Gesed y Geburah. Sí que es posible armonizar o entrar en una armonía de manera quizás inconsciente, pero claro, para poder vivir Tiferet necesitas Jokma y Binah también, así como Netzach y Yod, ¿no? Netzach es la victoria, el sentido de invincibilidad, y Yod es el esplendor de honestidad. El mismo Yeshua dijo que hay que hacer las paces con el adversario mientras vas con él por el camino. No vaya a ser que te entregue al juez y que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil pues, te meta en prisión, ¿no? Esa es la verdadera guerra que ocurre entre nosotros. Es la guerra con pasiones, con pensamientos, muchas veces de ignorancia, ¿no? De desesperación. Y es ahí donde caemos, en el campo de sangre. Por eso es tan importante el trabajo en grupo, porque lo que no ve uno lo ve otro y, Definitivamente. y aprendes de otros también. Sí, sí, sí. Sí, porque es que, o sea, eh, discernir esto en grupo es diferente porque alguno haya caminado ciertas cosas o te reafirma algo que tú estás viviendo y te ayuda a complementar a como mirarlo. Sí, es así, es verdad. Lo que intuyo, alguien más lo camina. Sí, sí. Y además se genera energía colectiva, ¿no? Pues no es lo mismo tratar de trabajar en solitario, ¿no? Porque te aíslas y caes en solipsismo, en imaginación. Crees que puedes, pero solo no puedes. Gurdjieff ponía el caso de un hombre que pertenecía a su grupo de buscadores de la verdad y que en una ocasión se fue solo, se llamaba Soloviev, ya el nombre es simbólico, ¿no? Solo. Y le mordieron los camellos por el desierto y bueno, eso le causó una infección y murió. Claro, es un símbolo de lo que puede pasar, ¿no? O una alegoría, mejor dicho. El hombre solitario, ¿no? O sea, un arquetipo, mejor dicho. Sí, Hay muchas veces que la guerra aparece, por ejemplo, en la Torah como la recreación de los ataques que recibe la humanidad por parte de los 5 espíritus malignos, ¿no? Que son los Nefilim, que son los lujuriosos, los Giborim, poderosos, que son los que escalan en las empresas, en las sociedades, que se ponen por encima de otros, en estructuras piramidales, los que detentan el poder, ¿no? Los que quieren riqueza, acaparar, esos son los políticos, los dirigentes, los tiranos, los dueños de empresas. Luego están los violentos, que son los Anakim. Se dice que los hijos de Anak, los gigantes, eran guerreros, ¿no? Y siempre estaban haciendo la guerra. David, que luchó contra Goliat. En nuestra vida, pues siempre hay gigantes, siempre hay hijos de Anak que quieren guerrear contra nosotros. Luego están los Refaim, los que causan desesperación porque te dicen que, bueno, tienes esta enfermedad y que si no recibes este tratamiento, esta medicina, pues que no te vas a curar. O los que siembran ideas falsas sobre la salud. Todos esos son Refaim, ¿no? Los refaítas se supone que eran los que hacían plantas medicinales y que, bueno, esos lo utilizaban como control, ¿no? Porque si tienes supuestamente un remedio, también puedes controlar a la gente, ¿no? Asustándola o privándoles de lo que piensan que necesitan. Pero el peor de todos es Amalek, el espíritu de Amalek, que se corresponde con la duda, Safek, tiene el mismo valor geométrico. Y Amalek es el que siembra pues, las dudas de pues, el mundo espiritual, por ejemplo. Hay gente que no cree en nada de esto. Yo he conocido a personas porque que son supuestamente ateas. Luego te das cuenta de que pues, tienen buen corazón y en realidad están más bien perdidas que otra cosa, ¿no? Pero tienen a sus propios ídolos, a sus propios dioses. Entonces, ateas no son. Es la cuestión, ¿no? Que los ateos de verdad tienen su filosofía y saben fundamentar, más o menos lógicamente,
por qué no creen en un Dios de tal o cual característica. Pero claro, Eh, tampoco te niegan el Dios absoluto, porque no yo, pueden. he- yo he visto ateos y en un temblor de tierra empiezan a creer. Claro, esa es la cuestión. Por cierto, ¿se oye un sonido de fondo? Es que tengo un ventilador arriba. No, no, Vale, para, vale. Se me oye nítido, ¿no? estás usando los cascos del micrófono. Sí, el micrófono que tú me regalaste también, lo tengo aquí. Ah, lo estás usando ahora. Sí, el Sí, no, Blue no. Mic. Él, Oye bien. él cancela, él cancela sonidos de atrás. No, no se oye. Si veis sangre salpicando aquí a la pantalla, es que se me ha caído el ventilador. No. Tengo, tengo el ventilador aquí Final arriba. Fantasy, Fernando. No, en principio no se va a caer. Tiene una estructura ahí sólida. Cuidado con los Anakin. ¿Con el qué? Con los Anakin. Ah, sí, claro, eso es. Había Funciona. una narrativa que la vi, una teoría que decía que las almas regresivas encarnaron aquí de Marte, Sí, sí. pero, pero las almas hebreas ya estaban acá y que llegaron a formar la discordia. Eh, Era como un poquito New Age, esto lo vi hace tiempo, que las almas regresivas de Marte eran left brain o desde el cerebro izquierdo. Ujú. Entonces que ahí fue cuando hubo un clash. Hay estudios que demuestran que la guerra comenzó a aparecer con pueblos donde predominaba el cerebro izquierdo. Es decir, que eran más bien diestros. En cambio, hubo culturas donde predominaban los zurdos, porque eran de hemisferio más intuitivo. Eran las sociedades más prehistóricas o más cercanas a la prehistoria. Pero a partir del año 4000 y pico, ya entrados el 3000 y en el 2500 ya ni te cuento, ahí ya cuando comienza la guerra, como tal, el origen de la guerra, tal y como está registrada en la historia, y coincide con las oleadas arias, ¿no? Y con los pueblos mesopotámicos, babilónicos, pero es porque se encarnó un tipo de alma. Los que aparecen con los cuernos, ¿no? Los Anunnaki, por ejemplo. En la era de Tauro llegaron almas que eran de Orión. Y hay muchas tradiciones que dicen que uno de los primeros lugares donde se encarnaron fue Marte. Eso está en Egipto, está en la Torá, por ejemplo. Adán fue hecho del polvo de Adama. Y Adama se asocia a Ma'adim, que es Marte. Lo cual quiere decir que hubo espíritus que comenzaron a fusionarse con Adán. Y que Adán tenía que elevarlos, pero no pudo. No, o sea, no pudo purificar esa energía marcial. Igual que ahora, ¿no? O sea, el ser humano ahora es una especie de híbrido, de mezcla de muchas almas, de muchos orígenes. Y hasta que no encuentra la luz en sí, pues experimenta confusión, experimenta conflicto. Pero mira que así lo comprendí yo también y da propósito el saber que el proyecto adámico es una restauración, es una Claro, limpieza. sí, sí, sí. Entonces ya toma como rumbo a decir, listo, sí, primero lo rectifico en mí y después voy a cambiar el mundo, ¿no? Cuando pueda controlar mis emociones, cuando las pueda mirar desde una neutralidad y no ser llevado por la fuerza de las olas de la emoción, pues ya puedo extender mi mano a otros. Claro. Eh, entonces no estaba tan descabellado el video de que vi de que decía que las almas regresivas de Marte se encarnaron y que entonces No, no, o sea, eso es lo que dice la Cábala. Es que eso es lo que enseña la Cábala. Lo que pasa es que luego ya depende de la interpretación, porque los hebreos también vienen de más allá de Marte. O sea, los verdaderos hebreos. Es que hebreo viene de Eber, ¿no? Eber es de donde desciende el pueblo hebreo. Representa un tipo de cultura. Y son los que cruzaron el río. Pero claro, ¿qué río? Porque puede ser el río cósmico, ¿no? Los que vienen de Atzilut, porque, por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel se supone que es la cabeza de Adán. Israel es una permutación de Rosli, mi cabeza. Entonces Israel no es una nación política,
No tiene nada que ver con los que hoy se llaman israelíes. Israel son los que vencen a las fuerzas planetarias, eléctricas, electromagnéticas. Jacob es el que lucha con el hombre, con el eh, ángel. ¿no? El ángel de Saúl. Entonces, este le golpea y dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Porque claro, porque tiene que bendecir incluso esa parte negativa que tenemos, ¿no? O sea, no hay que quejarse de la sombra que tenemos, sino también bendecir que con ella podemos aunar las tres fuerzas, la negativa, la positiva y la reconciliante que viene de más allá. O sea, con lo negativo podemos generar algo positivo. Entonces esa Y, es la magia. y pelea en Peniel. La Peniel, pelea fue en peniel. Eso Peniel, es. la glándula pineal. Pineal, claro. Peniel es el rostro de él. No, el rostro de él eso no es Dios. Es que la gente lo confunde con Dios. No habla de Dios. Él es una fuerza que se asocia a Gesed y a los planetas como Júpiter, por ejemplo. Eso es una fuerza expansiva que se expande. Puede tener que ver con la electricidad. Elohim no es Dios, son las fuerzas de la naturaleza. Y hay un momento en que se dice Shema Israel, escucha Israel, Yud HaVhei Elohim, Yud HaVhei Echad. O sea, Yud HaVhei Elohim es un Yud HaVhei unicidad. Es decir, que la unicidad de todo con todo es el Dios de Israel. El Dios de Israel no era directamente el supremo Dios, sino que era la madre cósmica, Yud HaVhei Elohim. Es que es alucinante. Eso cambia lo que se cuenta sobre ese Dios que está ahí en un trono y que habla a la gente. No, es una unicidad Yo, donde tú te sientes en armonía con todo. Eso es el Dios de Israel. yo he escuchado el hymn, es un hymn, lo que tú estás diciendo Es un himno, sí. con el sofá y es potentísimo, o sea, cuando lo hacen con el sofá y lo corean, crea una energía fuerte. Sí, esas enseñanzas lo que pasa es que se han perdido y no se comprenden. Por ejemplo, Abraham mm, tenía ese Dios. Lo que pasa es que él no lo llamaba Yud-Hah-Wah o Hashem, porque incluso la Torah dice que Abraham no conocía al, al tetragramatón, que es el que ya comprende Moshe. Pero es un nivel de conciencia. O sea, el tetragramatón no es un Jehová que anda por ahí, sino es un nivel de conciencia. Pero Abraham ya tenía la conciencia de la unicidad. Eso es lo que se dice, ¿no? Que fue el primer profeta en comprender la relación de todo con todo. Pues eso, de la mente con los astros, de cómo el universo pues tiene una fuente divina más allá de los astros, porque él, por ejemplo, abandonó la religión astrológica de Mesopotamia. Él venía de Ur, de los caldeos, que es la cuna de la astrología, y salió de allí y bueno, pues siguió una enseñanza que luego se convirtió en las enseñanzas védicas también, porque él envió presentes a la India. Pues yo pienso que de ahí viene el brahmanismo, por ejemplo. En el brahmanismo se habla de el padre Ishvara y de Brahma. Brahma tenía como consorte a Sarasvati y Abraham tenía como consorte a Sara. Entonces hay una conexión de esas historias mitológicas. Están más incompletas en la India, pero el yoga de la India tiene algo que ver con esa unicidad cósmica, ¿no? El Atman y el Jiva, del que habla el Vedanta, por ejemplo, la tradición védica, ese es Adán y Eva, Adán y Java, es la parte espiritual y la parte psicológica del alma. Esas son las que muchas veces se quieren encontrar, pero no se encuentran porque hay una pugna, hay una lucha. Y hay fuerzas negativas, oscuras, que lo que quieren es alimentarse de la parte psicológica. Por eso generan guerras, generan conflictos. Pero es la comprensión de todo esto lo que va elevando al alma, lo que va liberando al alma de sus cadenas. Y lo que trae la paz también. Donde hay paz, ya no hay guerra. Se suele decir que no hay camino a la paz, sino que la paz es el camino, ¿no?
Y bueno, no sé si queréis que hagamos el sitting para no acabar muy tarde o queréis plantear algo. Ah, no sé. Christopher, yo quería consultar de algo. ¿Sabes que en esto que tú mencionas de los harim, o Sí, sea, era necesario que Jacob se enfrente al Malak de Saúl, que en este caso son los harim, porque, o sea, ellos no reconocen en sí esa, digamos, como esa posición, esa autoridad. Entonces, realmente era necesario esas confrontaciones porque le asocio mucho también con la situación que se está presentando acá mundialmente, porque hay Sarim de por medio que están enfrentados. Y de hecho, o sea, quieren poder, gobierno, pero o sea, a qué parte de ese Jacob es al que tienen que reconocer? Porque Jacob tuvo que enfrentarse. Y es más, dice que le afectó la parte de la cadera. Y claro que es un componente astrológico, pero ujú. hay algo que se tiene que hacer en este mundo para conducir por el camino, digamos, que correspondería al de Yasharel, al de Israel. Porque, o sea, si es que no se frena la situación que se está presentando, viene un gobierno, digamos, un gobierno como el que tiene actualmente Irán. Entonces, esa situación de esa confrontación, ¿cómo se conecta el aspecto de los Arim? Porque, o sea, si fuera el camino de la paz, también yo digo, Jacob se hubiera ido y solamente hubiera presentado la ofrenda que le llevó a su hermano Jacob. Jacob le presentó la ofrenda a Esaú, pero no fue así, sino que tenían que conectarse. Y es más, lo que pasó a Jacob fue algo bastante muy fuerte emocionalmente porque él enfrentó primero a la parte espiritual. Entonces, cuando tú mencionas de la paz, yo entiendo el equilibrio, el balance, no confrontarse, pero Jacob tuvo que pasar por enfrentarse a la parte de Saúl. Sí, pero tú ten en cuenta que Israel, ese código, ese esfuerzo hacia él, Yashar, él, el esfuerzo por vencer las fuerzas planetarias, las fuerzas lunares y las fuerzas también solares, ¿no? Isis, Rael. Isis es la luna, Ra es el sol, la radiación, y él es la fuerza de los planetas. Entonces, la única guerra posible a nivel espiritual es interior, no tiene nada que ver con lo exterior. Entonces, el que haya la paz es el que vence esos conflictos internos que muchas veces vienen de fuerzas, de energías no resueltas. Entonces, tenemos que encontrar la paz uniendo las fuerzas opuestas, por ejemplo, la fuerza positiva a la fuerza negativa, y abriéndonos a la fuerza reconciliante. Entonces, Jacob no conocía muy bien la fuerza reconciliante hasta que despunta el alba y se convierte en Israel, ¿no? Pero aún así las tribus de Israel caen, o sea, se pierden. Hay 10 tribus que se pierden porque guerrean, ¿no? con los pueblos, y luego la de Leví y la de, ¿cómo se llamaba? La otra. ¿Cuál era? Marilú. Las tres fuerzas reconciliantes, me dices, de No, recibir el botín. la tribu de Leví y la otra, ¿cuál era? La de Eh, Judá. La tribu de Judá, Leví y la sí, tribu de no sé, Judá claro, sí, Leví y Judá. eran las dos que se quedaron en Oriente Medio. Esas son Ujú. las que más conflicto originaron, ¿no? Y de donde se produjo también el engaño. Y hoy en día lo que hay, pues eso, son regentes planetarios, que son los Sharim, que gobiernan a 70 naciones, aunque hay mucho código, ¿no? Pero yo entiendo que hay energías en el inconsciente que no están resueltas y que hay espíritus en el océano inconsciente que pertenecieron a otras estirpes y siguen queriendo, pues, dominar tanto al ser humano como a las naciones y hacerlas vehículos de sus empresas. Por ejemplo, lo que está detrás de la singularidad tecnológica, eso es un espíritu. El otro día vi que la palabra Neurolink, que es el proyecto de Elon Musk, en griego
con las letras griegas vale 666. Eso es alucinante. No sé si lo he pasado ahí en el chat de No, grupo. interesante. Lo pondré en la imagen. Y en gematría, En como, gematría griega, isosefía, se llama. sí, O sea que wow, ahí hay algo. Ahí está la bestia, el número de la bestia operando. ¿Por qué? Porque la bestia es mecánica, es como un robot. Entonces hay gente que trabaja con espíritus malignos y sobre todo estos magnates, ¿no? No sé si habéis visto el momento en que Elon Musk fue nombrado eh, pues gerente de esa empresa tecnológica, el modo en que mira, que se da cuenta de que le están enfocando con la cámara, no es normal. O sea, sí que es verdad que ese hombre pues, probablemente tenga lo que llaman síndrome de Asperger, ¿no? Pero tiene algo inquietante. Y eso que no parece tan raro, ¿no? Como por ejemplo Bill Gates. Es que ese sí que es un bicho de mucho cuidado. uy, sí. O el otro, ¿cómo se llama? El Zuckerberg. Zuckerberg, Es que el de Facebook, sí, es el que de Meta. son todos muy parecidos de carácter, pero distintos. Pero sí que tienen un punto frío, reptilioide, ¿no? Son de sangre fría, no tienen corazón, porque se van a lo tecnológico, a lo que no tiene vida, a lo que no tiene creatividad. Y Los, creando los, estos mundos virtuales de Meta donde claro, desconectan al humano. los coches de Tesla son feísimos y además son malísimos. No sé cómo puede haber gente que se compre eso. Es curioso que la expresión Yashar, él, contiene la palabra Shar, que es príncipe. O sea que ahí hay un código también. Israel es el que vence a los príncipes, los caídos, los reyes de Edom. Bueno, esos no son príncipes, son reyes, pero fueron degradados al nivel de príncipes, yo pienso. Como comentaste ahora, ¿no? Que Israel hay Isra y Er. Isis, Ra y él, sí. Pero lo que pasa es que Israel no es que sea de Israel o Israel, sino que supera esas energías. Y ayer hablaba yo con Gemma sobre Akenatón. Es curioso porque Akenatón era un faraón y en la Torá el enemigo de los hebreos es el faraón siempre. Y es curioso porque parece haber alguna conexión entre Akenatón, Amenofis IV, y el pueblo hebreo. Entonces, quizás será lo que llaman un Erev Rab, un maestro de oscuridad. Habría muchos que dirían que no, que era de luz, pero bueno, eso está por ver, ¿no? Eso sería para otra discusión, porque la cuestión es que se encontraron referencias al tesoro de Akenatón en el rollo de cobre de los esenios. Tenían un inventario de las posesiones de Akenatón. Entonces, ¿cuál es la conexión entre Akenatón y los esenios? Perdón, Akena- Akenatón fue el que promovió el monoteísmo en sí, Egipto. claro, Ok, porque los demás eran politeístas, seguían la religión de Amón-Ra, los que adoraban al carnero, que tiene que ver con la carne. Y bueno, pues, hicieron la guerra a Akenatón, destruyeron muchas efigies de Akenatón. Lo que pasa es que Akenatón estaba endiosado también. Se supone que adoraba a Atón, era el dios Sol, pero claro, pues, también puede haber mucha energía luciferiana marcial. Entonces habría que matizar mucho, porque yo no pienso como pensaba Freud, ¿no? Freud decía que Akenatón era Moisés. Sí que es verdad que tuvo una parte de la familia que emigró como escota. Escota fue a Irlanda, fue enterrada en Irlanda, y ella tuvo un séquito de seguidores que se llamaban los Scotti. Los Scotti fueron a lo que hoy se llama Escocia y fundaron pues esas tierras, ¿no? Y tienen los masones escoceses tienen sus libros que son descendientes de las tribus perdidas de Israel. Pues ahí hay cosas que son alucinantes. Todo un tema, ¿no? Ya lo trataremos. Pero bueno, podemos hacer un sitting para cerrar, ¿no?